Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una emisión más de esta serie de entrevistas donde abordamos el trabajo de distintas personalidades del mundo del diseño y la comunicación visual en México. El día de hoy tenemos una invitada muy especial cuya trayectoria y proyectos son muy interesantes, pues se ha enfocado principalmente en incentivar y exponer el diseño mexicano. Ella es Renata Becerril. Renata es curadora, crítica, arquitecta y profesora de diseño. Fundó y ahora dirige Capitales, que es una galería itinerante y también una consultoría de diseño. Es fundadora del Festival Internacional de Diseño Abierto Mexicano de Diseño, el primero en su tipo en América Latina, egresada del Tecnológico de Monterrey y en la licenciatura de Arquitectura. Tiene una maestría en curaduría de diseño contemporáneo en la Universidad de Kingston y el Museo de Diseño de Londres, y ha trabajado en el Vitra Design Museum de Alemania y en el Design Museum de Londres. Así que escribe en varias revistas y ha enseñado en la Universidad de Diseño Centro, donde fue jefa de año de fundación, a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Artes y Diseño y del equipo de nuestro proyecto Punto D, al cual representamos. Hoy queremos darle la bienvenida a Renata Becerril. Adelante, Renata, bienvenida. Hola Jacqueline, gracias, buen día. Gracias por la invitación a todos. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Bien, todo bien, regresando de dejar a mis hijos y hacer ejercicio y empezar el día. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿te parece si comenzamos con nuestra Sí, plática y nuestras preguntas? claro. Perfecto. Pues una de nuestras primeras preguntas es, ¿cómo se conectó su profesión de arquitectura con el diseño y la curaduría? Bueno, todo empezó cuando estaba graduándome de la universidad, cuando estudiaba arquitectura en el TEC de Monterrey, Campus Querétaro. El director de la universidad nos invitó a mí y a un compañero a desarrollar una investigación para el Vitra Design Museum en Alemania, que había conocido a la esposa del dueño, pues sí, del dueño, a Federica Sanco, y habían platicado de este proyecto. Entonces, este compañero y yo hicimos un proyecto de investigación para la exhibición que estaba desarrollando el museo, que era Living in Motion, Design for Flexible Dwelling, y enviamos el documento al curador Matías Schwarzklaus, y le gustó mucho esta investigación, descubrió cosas y nos invitó a trabajar con él para el desarrollo de la exhibición en Alemania. Y antes de eso nos dijo, pues vengan cuando se gradúen en mayo, vénganse en el verano a los talleres de Bois Boucher en Francia, que son unos talleres anuales durante 2 meses en el año, e invitan, pues imagínense, Vitra los produce, entonces imaginen a los mejores diseñadores de todo el mundo dando un taller durante una semana para 60 personas. Entonces, empezamos a trabajar con ellos en los talleres de Bois Boucher. Esto fue en 2001. Y yo ahí descubrí el mundo del diseño. Yo estaba pues más o completamente inmersa en el mundo de la arquitectura, pero de manera muy endogámica, sin su parte multidisciplinar o sin sus conexiones con otras disciplinas, que a veces eso pasa en las universidades más tradicionales. Entonces, yo no conocía a ningún nombre del diseño industrial. Sí, por ahí alguno que otro, pero sin mucha referencia. Y ahí, en el contacto del cotidiano con ellos, descubrí muchas cosas, me interesé, inclusive tomé un taller en Bois con unos maestros de la... de, no, y quiero decir la Royal Academy, pero no es la Royal Academy, es porque el Royal College of Art en Londres. Y ahora uno de ellos es amigo mío, Roberto Feo, y ahí pues descubrí que además que me gustaba trabajar en eso, me gustaba conocer y entender lo que se hacía en torno al diseño. Y cuando me fui a Alemania, mi compañero finalmente ya no se fue a Alemania, pero cuando estuve con Matías, que fue el curador de la exposición y mi jefe, trabajando en la exposición, pues yo estaba muy de cerca
o sea, éramos Matías y su asistente y yo, 3 personas trabajando en una exhibición itinerante internacional en Vitra, que es pues, el primer museo de diseño en el mundo, con tal, no sé, porque tal vez el Cooper Hewitt podría, se podría pensar lo mismo, pero una de las primeras colecciones de diseño en el mundo, de diseño contemporáneo, y pues tener juntas con el director, con Alexander von Figgesack, y trabajar en el cotidiano con ellos, me abrió los ojos a ese mundo, y además estaba yo verdaderamente inmersa en él, ¿no? O sea, vivía a 2 cuadras de Vitra Design Museum, trabajaba en el campus Vitra, enfrente de mi oficina se veía la Fire Station de Zaha Hadid. Entonces, para mí eso empezó a volverse lo cotidiano, y muy rápidamente empecé a tener contacto cercano con diseñadores, como pues me tocaba escribirle correos a Hela Jongeus para que nos prestara su silla que había exhibido en el MoMA, ¿no? O fui a Londres a hablar con el Victoria and Albert para que nos prestara una pantalla de Charlotte Perrin. No, perdón, de Eileen Gray. Y así fue como si te echaras a la alberca sin aviso. Así me metí al mundo del diseño y fue una sorpresa increíble que ocupó como toda el pensamiento y el deseo por conocer en ese momento de mi vida. Y más adelante me mudé a Londres, después de Alemania. Trabajé como arquitecta, pero siempre con la intención de estudiar una maestría yo pensaba que en arquitectura y urbanismo, y aunque me aceptaron en la Architectural Association School, por fortuna me di cuenta que, no sé cómo me di cuenta que no era eso lo que quería hacer, sino que quería seguir por el camino de la curaduría de diseño, o del mundo del diseño. Todavía no tenía yo el léxico de decir curaduría de diseño. Y encontré que Matías, que había sido mi jefe, iba como que era el profesor invitado en una maestría que acababa yo de descubrir, que es esta maestría de la que hablaron ustedes, o Jacqueline, Curating Contemporary Design de Kingston University y el Design Museum en Londres. Entonces, y el Design Museum para mí era ya un cotidiano en mi vida. Yo llevaba ya 5 años, más como 6 años viviendo en Londres, y vivía a 2 cuadras del Design Museum, y cada semana iba como mínimo a una exposición, 3, 4 a la semana en todos los museos en Londres. Entonces eso me abrió como mi capital cultural, artístico y de diseño, vivir en Londres, ¿no? Y cuando hice la maestría descubrí mi pasión. Siempre había tenido una cercanía y un afecto y un deseo por leer y escribir y entender cosas, reflexionar. Y fue una de las razones por las que estudié arquitectura, porque encontraba que de las disciplinas creativas era donde pues, uno podía pensar más, reflexionar más, más que hacer, ¿no? Que además de hacer podías pensar, como lo que pasaba en la cabeza tal vez podría ser más importante, o a nivel de reflexiones, y de poder escribir alrededor de eso y tal. Entonces descubrí que en el diseño podía desarrollar esa pasión mía y conjuntarla con esa otra pasión que estaba descubriendo, que era entender el mundo material, y descubrir las bellezas que la historia del mundo material nos ha dado, ¿no? A lo largo de la historia de las artes decorativas y del diseño y de la artesanía y tal. Entonces, pues así fue mi transición de la arquitectura al diseño, y la sentí muy natural, aunque pensaba yo, híjoles, igual y voy a extrañar la arquitectura, o a lo mejor la arquitectura es como más fundamental y más contundente, y ahora voy como de alguna manera, como bajar el grado a un diseño menor, como hay artes mayores, y yo decía, pues no pasa nada, y pues sí, dejé la arquitectura y decía, bueno, de todos modos puedo, aunque no ejerza la arquitectura, puedo criticarla o reflexionar o escribir sobre ella. Y me di cuenta que en realidad no me gusta crear diseño.
pues pensar también es crear o escribir, pero no me gusta diseñar o no lo disfruto, no siento que yo pueda aportar algo que otros no estén aportando. Siento que mi aportación puede ser más, pues más incidente en la arena de las ideas, de las reflexiones, a través del entendimiento del mundo material, que es lo que a mí pues me conecta con el mundo, que me apasiona de mi vida, de mi vida en el mundo, ¿no? Como entender el mundo que nos rodea, que está en su gran mayoría diseñado por el hombre, entenderlo, reflexionar en torno a él, ayudar a otros o acompañar a otros a reflexionar también, a crear conciencia de ese mundo y ese paisaje material para poder responder mejor a él y eventualmente pues tener un mejor mundo y un futuro más deseable. Ok, pues el cómo nos platicas, la verdad sí creo que fue un adentramiento a la curaduría pues muy amplio, ¿no? O sea, pasaste de estudiar arquitectura a meterte completamente de lleno a este proyecto y la verdad es que es pues sumamente admirable en mi opinión. Pues quizás para concretarlo un poco más, porque como sabemos la mayoría de nuestro público son diseñadores en formación como nosotros. Queríamos ver si podías definirnos un poco más cómo es el proceso curatorial de un proyecto de diseño. Ok, de diseño, porque hay curaduría de arte, pero me gusta que dijiste de diseño, porque hay una diferencia entre entre una exhibición o la curaduría de arte y la de diseño, y casi no se hace esa diferencia en el mundo en el que vivimos. Estamos dictados por las exhibiciones de arte y hay que migrar al otro lado porque no es lo mismo. Bueno, entonces el proceso primero es, bueno, ¿cuál es el objeto de estudio o el objeto de exhibir? Que de todos modos, aunque se exhiba, pues es un objeto de estudio porque hay que analizarlo y hay que presentarlo así, porque si no estaríamos en una tienda, ¿no? Si no lo vamos a analizar a profundidad. Entonces, bueno, okay, ya tenemos un objeto de estudio y ahora hay que pensar primero dónde va a estar ese objeto de estudio, cuál es esa plataforma en donde va a entrar en contacto con el otro, con el sujeto, ¿no? Entonces, puede ser una plataforma física, que es lo más tradicional en términos de curaduría, o así lo entendíamos. La curaduría son las exposiciones, pero también se pueden curar proyectos. Curar es una manera de crear una narrativa a partir de un objeto y compartirla y ponerlo en contexto, ¿no? Ese objeto. Ahora se ha desvirtuado también un poco la palabra y se puede curar todo, ¿no? Hasta la vida de uno. Pero, bueno, en estricto sentido, si pensamos en la curaduría de un objeto para una exposición, aunque podríamos hablar también de, no sé, de cuestiones en una revista o pues otros formatos de diseminación, pero si pensamos en una exhibición física, entonces ese objeto de estudio, ok, va a estar en una exhibición física. ¿Y dónde está esa exhibición física? ¿En qué parte del mundo? Porque no es lo mismo exhibir esa pieza en Oaxaca que exhibirla en Finlandia. La gente va a tener entendimientos previos, comprensiones distintas a ese objeto, y entonces hay que ver en dónde está posicionado esa plataforma o ese espacio. Entonces, ok, ¿y luego qué es ese espacio? Es un espacio público que es completamente distinto a estar en el interior de un museo, ¿no? Y si estamos en un museo, ¿qué tipo de museo es? ¿Es un museo de arte? ¿Es un museo de ciencias naturales? ¿Es un museo de artes decorativas o de diseño? Y eso también nos va a informar sobre el contexto en el que va a estar posado ese objeto y con qué está dialogando a su alrededor, ¿no? Entonces, ok, pues ya sabemos más sobre el entorno donde va a estar el objeto, y ahora, ¿quién es ese sujeto o quiénes son esos sujetos que van a entrar en contacto con el objeto? Entonces, ¿es el público en general? ¿Es un público de nicho? ¿Son arquitectos o son diseñadores o más bien son artistas? O son finlandeses que el diseño lo tienen como en el ADN
o daneses, o son oaxaqueños, o son del DF, pero de la Roma, no de otra colonia. Entonces, ¿quién es ese público? Son jóvenes, son estudiantes, son conocedores, ¿quién es ese público? Hay que entenderlo en su totalidad. Y ya que tenemos todo esto mapeado, entonces hay que pensar cuál es la narrativa que vamos a contar. Y para saberlo, primero hay que hacernos preguntas como cuando escribes un objetivo, es qué, por qué y para qué. Entonces, ¿qué se va a exhibir? ¿Por qué lo vamos a exhibir? O sea, si no entendemos el por qué, pues mejor no hacerlo. Entonces, ¿por qué lo estamos exhibiendo? Porque solamente queremos compartir información, o porque queremos generar conciencia, o porque queremos provocar una acción en la audiencia, que haga algo esa audiencia. ¿Qué queremos hacer, no? Y cómo, qué, cómo y para qué. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Es una exhibición? ¿Qué formato va a tener esa exhibición? ¿Y para qué? Bueno, que era lo que ya platicamos. Entonces, ya que tenemos también todo eso, ya tenemos como ahora sí toda la información necesaria para poder empezar, aunque, fíjense, para poder empezar necesitamos un montón de información atrás que a lo mejor de primera mano pensábamos que empezar es decir, ok, es este objeto y es esta la narrativa, ¿no? No, antes de eso hay un montón de trabajo atrás. Entonces, ya que tenemos todo eso, hay que pensar, ok, ahora sí, ¿cuál es la narrativa? ¿Qué quiero contar de ese objeto? Y para contar sobre un objeto de estudio o objetos de estudio, no importa, hay que pensar, yo he desarrollado una especie de cono que le llamo, que crece como un cono, que le llamo la taxonomía de lo material. Y ese cono tiene 3 escalas. La primera es la objetual. Entonces, en esa primera escala objetual es, pues, ¿quién diseñó? O sea, el iPhone. Todo lo que podamos saber del iPhone de manera como objeto, cómo está diseñado, qué tecnología tiene, quién lo diseñó, cuál es la marca, cuál es la estética, cuál es la función, etcétera. Pero es muy endogámico, es nada más el objeto. La segunda escala es pensar ese objeto, cómo está conectado con los sujetos o con el sujeto. Entonces, ¿qué nos provoca? Okay. Pues tal vez cambia mis emociones, tal vez cambia mi manera de conectarme con el mundo, tal vez cambia mi entendimiento con el diseño. Entonces ahí tiene que ver con cuestiones como de historia, como de emociones, de experiencias. Entonces ya estamos yendo un poquito más allá del objeto mismo. Y la tercera y última escala sería la que tiene que ver con la sociedad, con el entorno, es como el paraguas más grande, es esa en donde hablamos de términos políticos, económicos, ambientales, como cuestiones que nos atañen a todos en todo el mundo, ¿no? Y entonces, este objeto, ¿cómo está posicionado en esa tercera escala? Es qué problemáticas o beneficios ambientales existen alrededor de este objeto, cuestiones políticas, cuestiones económicas, cuestiones sociales. Hay un montón de cuestiones sociales alrededor de esto, o sea, la sociedad cambió por completo por esta cosa tan delgadita. Entonces, en una exposición, para mí, tenemos que tocar las 3 escalas, pero sobre todo tocar la última. Cuando tocamos la última de este entorno, de la sociedad en general, podemos abrir más la conciencia de nuestra audiencia y tocar áreas que son más fundamentales para el entendimiento del objeto de estudio y para pues sí, conectarnos con él, entenderlo mejor, reflexionar en torno a él, ¿no? Entonces, ese discurso que se genera o que queremos generar cuando hacemos una exhibición, para mí debería tocar estas 3 y tocarlas, de verdad, porque también es importante tocar la primera, no es como, pues, no se invalida, o sea, es importante entender la tecnología del iPhone, que Jonathan Ive
diseñó esta estética de Apple gracias a Dieter Rams, y porque Dieter Rams tenía esta estética hiper minimal de los 10 principios del diseño de Brown en los 60, y o sea, todo eso nos empieza a dar información. Entonces, saber esto en un primer momento es importante para después ir entendiendo lo demás. Y también, digo, esto es en términos como más del discurso, de las ideas, de cómo vamos a hablar de esos objetos. Y luego, de manera física, es cómo cómo va a conectarse la audiencia con ese objeto, con esos objetos alrededor. Idealmente, tiene que haber una cuestión experiencial que vaya adentrándose en la narrativa. Entonces, el primer acercamiento tiene que ser visual. Tiene que impactar visualmente no solo el objeto, pero la manera en que está ejecutada la exhibición. Y no quiero decir adornos, ¿no? Quiero decir algo contundente, que te adentre, que te meta en el mood, pues sí, que te esté hablando como una especie de este concepto de obra de arte total, que todos los elementos que estén ahí te estén sumando, te estén aportando información que te esté guiando hacia esa narrativa de la que quiere hablar la exhibición. Entonces, físicamente, cómo esa estética, cómo se ve, ese primer acercamiento, es importante porque las cosas nos entran primero por los ojos, entonces nos tiene que conectar. Después hay que seguir adentrando en información, o sea, no nos podemos quedar solo con la parte estética, y que ese es el problema con exposiciones de diseño, y sobre todo la problemática que venimos arrastrando en las exposiciones de arte, que nacen de un concepto, o las contemporáneas, que se denomina el white cube, que pensemos en el MoMA, todo es blanco, el pedestal, la persona no tiene mente, solo tiene ojos, y se extasía por ver la belleza de esa pieza. Y no estás pensando, no hay contexto, no hay nada a tu alrededor, todo es blanco, pedestal blanco, tal. Entonces, tenemos que alejarnos de eso, tenemos que conectar ese objeto con cosas a su alrededor que doten de información al objeto. Entonces, bueno, la museografía es importante, y entonces físicamente cómo está ese objeto, pero además entonces, por ende, con lo que ya explicaba, es qué otros elementos están alrededor de ese objeto que te den información, que te construyan el entendimiento de ese objeto. Entonces, pueden ser otros objetos que no tienen nada que ver con ese objeto, pero que te dicen cosas. Pueden ser sketches del diseñador, pueden ser los materiales, pueden ser videos del proceso, las herramientas con las que se construyó, en fin, ahí la narrativa puede extender las posibilidades. Y entonces ese es como el segundo acercamiento después del visual, es el acercamiento ya más al conocimiento, y puedes después seguir adentrando en conocimiento, ¿no? Ya, digamos, los últimos acercamientos, es como si fuera una cebolla, como un layer que vas adentrándote, como layers. El más central, pues, podría ser las actividades paralelas en torno a esa exhibición. Entonces, sí hay conferencias, sí hay talleres, sí hay visitas guiadas, entonces es como ir adentrando cada vez más al conocimiento de ese objeto de estudio. Y en general, pues eso es para mí hacer curaduría de una exposición en específico. Sí, muchísimas gracias. Justamente queríamos hacer esta distinción entre las curadurías de arte y diseño, porque también el objetivo de esta entrevista es eso, el que diseñadores como nosotros, en formación, y diseñadores ya graduados empiecen como a entender este proceso de la curaduría en el diseño, porque pues es una realidad que casi no se habla, casi no se conoce, y aquí en México al menos casi no hay exposiciones a las cuales nosotros podamos ir e informarnos, así que era muy importante para la entrevista justamente puntualizar todo este proceso que la verdad es sumamente interesante, y que es pues sí, dejado de lado, porque la teoría del diseño la verdad es que es sumamente amplia y no todos los diseñadores se concentran en. Así que pues muchas gracias. Para seguir este tema, es una actividad que empieza a crecer y empieza a tomar como ciertas andadas.
vemos que uno de los proyectos que se vienen para este mes, por ejemplo, es una exposición que está curada por Annelena Mallet en el MUAC, en donde básicamente va a presentar el trabajo y las actividades de diseño que hizo en algún momento Clara Porset, una eminencia en el diseño. Y bueno, básicamente lo que se trata de esta exposición que ha curado, pues es como centralizar y vislumbrar de qué trata y de qué nociones hay de un diseño, pues digamos, artesanal hasta cierto punto. Me llama la atención cómo es que el proceso del que nos mencionas, Renata, es bastante completo y abarcador en el sentido de que no deja fuera uno de los puntos a veces más importantes, que es a quién está dirigido y cuál es su efecto que va a tener en esa persona y en su inmediatez. Porque justamente este proyecto, punto D, trata también de conectar y hacer una unión entre lo que se hace con quien lo ve y con quien lo hará en algún momento. Entonces, es bastante importante y sí, es esta cuestión de recalcar que empiezan a haber curadurías de diseño que han estado existiendo y que cada vez crecen más. Gracias, Sebastián. Sí. Bueno, otra de las preguntas que le queríamos realizar era, para ti, ¿cuál es el papel que juega, bueno, la difusión y la valoración del trabajo de un diseñador en el curador? O sea, ¿qué es lo que, digamos, te llama la atención de un diseñador para decir su trabajo necesita tener digamos, esta difusión y necesitamos hablar y contar alguna narrativa sobre él? Ok, Luisa, pues yo creo que cualquier trabajo que se esté desarrollando, digamos, profesionalmente, y no me refiero a que tenga que ser un profesionista y dejar de haber sido un estudiante para poder nombrarlo así, pero uso ese término porque no encuentro otro, para decir quien esté haciendo las cosas de manera profesional, con un orden, sí, un entendimiento de cuál es la disciplina que se esté ejecutando y que se esté ejecutando de una manera pertinente y que está aportando. Entonces, yo creo que cualquier trabajo pues tiene la posibilidad de exhibirse, no importa la trayectoria del diseñador. Y bueno, yo considero también que los diseñadores que han podido sumar a su práctica de producción o su práctica de creación material, de creación física, han podido sumar un entendimiento intelectual de su disciplina y de otras disciplinas, y que ese entendimiento está reflejado y está dialogando y haciendo reflexiones en su quehacer, y que ese entendimiento además está aportando una discusión pertinente, necesaria en el mundo hoy, y nos está dando estas reflexiones que nos permiten acercarnos al mundo, entenderlo con la visión tal vez de este diseñador que nos está adentrando en sus propias reflexiones, en sus en los conceptos que le son para él importantes de desarrollar, de comprender, de conectar con las personas. Entonces, cuando eso está sucediendo y eso está desarrollado de manera sólida, yo creo que ahí es cuando hay un potencial de que lo que se exhiba tenga relevancia y tenga conexión con la audiencia, y para que sobre todo lo que queremos con una exhibición es no nada más que la audiencia salga con un bonche de imágenes
y me refiero a imágenes en la mente como llevarte la colección de los objetos que viste en la mente, más allá de una exhibición, idealmente quiere provocar reflexión, generar conciencia, entrar en discusión, generar un discurso que esté dialogando con esa audiencia. Entonces, por eso para mí, en un diseñador, cuando existe esto, pues es directo que la exhibición va a pasar a generar estas cuestiones con su audiencia. Entonces, pues ahí me parece que serían como los elementos que cuando yo hago una exhibición rescato para decir, pues es relevante mostrar el trabajo de este diseñador. Si nos podrías como explicar un poco más cuáles son estos elementos como esenciales para, digamos, para hacer este trabajo en colaboración junto con el diseñador, de decir, estos son los factores que tenemos que destacar para poder, digamos, que el trabajo que estás realizando tú como diseñador sea difundido o llegue a más personas. Okay. Pues recuerdan esta imagen que les compartí de la, bueno, digo, no la vimos físicamente, pero el cono, ¿no? Vimos, pensar en este cono de la taxonomía material. Entonces, cuando un diseñador o un creador ha pasado también a generar creación material que va tocando estas 3 escalas y sobre todo llegando a la tercera, o sea, que va más allá de lo objetual, que va más allá de decir qué bonita silla y qué bonito material, ¿no? Porque pues sillas ya no necesitamos, yo creo, en el mundo, ¿no? Y las que se diseñaron, hay unas que se diseñaron muy bien y podríamos seguir reproduciéndolas y de verdad yo creo que ya no habría necesidad de tener otra. Pero bueno, si existe, ok, entonces, pues, ¿qué otros elementos como objeto está ofreciendo ese diseñador que hacen relevante esa silla? En la primera escala, en cuestión de la función, bueno, pues esta está dada, ¿no? La silla sirve para eso, aunque hay algunos que han transformado también la función de las sillas. Yo sé, Freddy Keisler, en los 40, cuando hizo una exposición con Peggy Guggenheim, diseñó un banco que a la vez se podía voltear de muchas formas, como posiciones, y volverse pedestal en varias alturas. Entonces, bueno, la función de la silla la cambió. También Charlotte Perriand o Mies van der Rohe cambiaron la función del sillón, o sea, ellos nos dijeron, vivimos ya en un mundo en donde la gente tiene la posibilidad, porque hemos evolucionado después de la revolución industrial y lo que ha alcanzado ahora el proletariado, la gente ya trabaja 8 horas al día y tiene espacio recreativo, tiene momentos para recreación y entonces hoy en nuestro léxico podemos tener el verbo echarse, ¿no? En su casa. Y echarse en su casa, pues, no, o sea, la silla no nos funciona y el sillón tampoco. Y entonces Charlotte Perriand y Mies van der Rohe inventaron una tipología que no existía, que es el David, que es ese espacio, ese objeto, ese mobiliario para reposar, para pasar tiempo, para leer, bueno, que además el de Charlotte Perriand se podía bajar y tenía además otros atributos, ¿no? En su función y en su forma, entonces se podía bajar o se puede bajar y se vuelve una mecedora, etcétera. Y además podemos hablar de cuestiones técnicas, entonces hay avances técnicos. Constantin Critch o los Burulek han evolucionado la manera en que se inyectan plásticos y qué plásticos se inyectan y qué formas pueden dar esos plásticos. Ya nos pueden dar cantilevers en bancos altos como el de Constantin Critch, etcétera. Entonces, también en el objeto se puede incursionar, pero bueno, si el diseñador está ofreciendo ya esas posibilidades no vistas en esa primera escala del objeto, y en esa primera escala, pues hay varias posibilidades. Puede ser la función, la técnica, la estética, los materiales, y el concepto. Esas son para mí como las básicas, ¿no? Entonces,
si ya hay una aportación, una cuestión que no habíamos visto, que está incursionando en algo, pues ya hay algo que podemos rescatar, que podemos comunicar en una exposición. Pero además, si ese diseñador está logrando llegar a la segunda escala de esa taxonomía, en donde ese objeto, esa silla, cómo se conecta con con la audiencia, con su más que con la audiencia, con su usuario, y nos está aportando positivamente en esa escala, pues también está haciendo más relevante su práctica y más interesante compartirla en una exposición. Un ejemplo, Nacho Carbonell, cuando se graduó de Design Academy Eindhoven, diseñó unas sillas en papel maché, que fueron muy bien recibidas en ese momento por el mundo del diseño industrial. Todas las galerías estaban exhibiendo, todo el mundo estaba escribiendo de las sillas de Nacho Carbonell, porque Nacho Carbonell estaba hablando de la conexión de esas sillas o de ese mobiliario, de ese objeto, con el individuo, con la sociedad y con lo que estaba pasando en la sociedad. Entonces estaba 2008, crisis económica en el mundo, y Nacho Carbonell decía, bueno, inclusive, no nada más Nacho, pero ya también curadores estaban hablando de esas sillas sin necesidad todavía de estarlas exhibiendo. Alice Rostorn, la ex curadora del Design Museum, decía, Nacho está dándonos un mobiliario para refugiarnos de los peligros de la vida. Entonces, hay unas, por ejemplo, hay varios diseños, pero hay uno en donde es una silla como en alto y te metes como a un capullo, o sea, la silla tiene como este capullo arriba y te metes. Entonces era como una especie de capilla personal para meterte y estar tú solito, en solo estar, en meditando, lo que quieras, ¿no? Ahí estás. Entonces, esa es la segunda escala, es cómo ese objeto está aportando en su contacto con el sujeto. Entonces, y en esa escala podemos tener cuestiones como, y ya las nominaba hace ratito, también como cuestiones de experiencia, cuestiones de experiencia de qué sensaciones, qué sentimientos está provocando ese objeto con el sujeto, cuestiones conceptuales, cuestiones de historia, cuestiones que estén conectando con la cultura, etc. Y luego, si ya pasamos a la tercera escala, bueno, pues estamos ya, eso debe, no nada más puede, sino debe ser exhibido. Y entonces llegamos a una escala en donde ese objeto está, además de ser muy contundente en las dos primeras, está aportando o está discutiendo en torno a lo que sucede en términos de la sociedad, como les digo, el paraguas más amplio de nuestro entorno, del mundo. Entonces, cuestiones políticas, económicas, ambientales, y ahí, por ejemplo, podríamos hablar de la banca Lufa de Fernando Lapós, mexicano, y Fernando en sus creaciones, que hace, logra muy bien esas dos primeras escalas, en su tercera escala está hablando de cuestiones ambientales, de la pérdida de, por ejemplo, las variedades del maíz en México y en el mundo. Entonces está rescatando esas variedades del maíz para trabajar con sus cualidades estéticas, los colores, las texturas, etcétera. Eso está teniendo implicaciones en la comunidad. Entonces la comunidad pues ya tiene una fuente económica. Esa gente de Puebla ya no se tiene que ir a la Ciudad de México o al extranjero, a Estados Unidos, a poder subsistir económicamente. Ya hay una manera de hacerlo. Está también hablando de cuestiones políticas, ¿no? ¿Qué está haciendo el gobierno en favor del maíz? Estamos comprando maíz modificado, hay todavía subsidio al maíz, etcétera, ¿no? Entonces, ahí Fernando está hablando de esa tercera escala de manera muy elocuente y muy, digamos, físicamente visible, además de las otras dos. Entonces, a Fernando
no nada más se puede, sino se debe exhibir, y esto o sea, Fernando está exhibiendo en todo el mundo, ¿cuándo fue? Hace como 4 años, yo creo, 3 años, el Design Museum, que hace desde 2008 anualmente una exposición que se llama Designs of the Year, con más o menos 7 categorías del diseño, y escoge los mejores diseños del mundo de esas categorías. Fernando estuvo ahí, el Design Museum. Yo soy yo sumo información al Design Museum, me tiene como nominadora, y Fernando fue seleccionado, se exhibió ahí por su fuerza en ese sentido. Y el Design Museum, por ejemplo, en esa exposición en específico, una de sus, y lo ha modificado y lo hemos visto cómo va tomando más fuerza a lo largo de los años, el Design Museum, cuando nos pide estas nominaciones, nos indica, idealmente los objetos tienen que tener una relevancia social, económica, ambiental. Y cuando tienen sobre todo la social, es cuando han ganado. Por ejemplo, en 2000, pues no recuerdo, 10, no me acuerdo, cuando la campaña de Obama y Shepherds Ferry hizo el póster de Obama como en estos 3 colores, azul, rojo, beige. Shepherds Ferry ganó en general todo el proyecto porque tenía implicaciones sociales el diseño y todo lo que había detrás. Entonces, cuando se logra llegar a hablar de cuestiones sociales, políticas, económicas, ambientales, pues hay más fuerza en el diseño. No, o sea, siguiendo como en este proceso de investigación que llevamos a cabo, o sea, recordamos que usted tú en algún momento hablabas como de utopías, ¿no? De que teníamos que formar utopías, ¿no? Entonces, lo que queríamos preguntar era que, o sea, primero que nada, ¿qué son para ti el significado de estas utopías? Y cuál sería como su mecanismo de realización y también un poco como cuáles serían como sus elementos más importantes para formarse. Uh-huh. Bueno, las utopías, pues hay una cosa muy directa que es el término digamos, el concepto que es universal, que tenemos por el libro de Thomas More, que escribió en 1516, que se llamaba Utopía, y que es un lugar con características específicas en un mapa. Unas características que él construye que tienen que ver con cuestiones de cómo esa sociedad vive, cómo se gobierna, y todas esas características son ideales, hacen de esta sociedad y de este lugar un lugar idílico, ¿no? Pero no es real. Entonces, esa es, digamos, esa es la concepción como más, pues más clásica de la utopía. Y bueno, para mí la utopía también tiene otras formas, y mi idea de utopía se ha nutrido del entendimiento de las reflexiones que en torno a eso han hecho otros pensadores que yo sigo y con los que comparto ideales o valores. Entonces, uno de ellos es, y tal vez con el que me acerqué más a ese concepto de utopía, es un escritor y curador de arte francés, bueno, de Martinica, que se llamaba Edouard Glissant. Y Glissant toma este concepto como una especie de respuesta a un estado presente que no está bien y que tiene que cambiar, que es, para él, es la problemática de las colonias francesas y todo lo que eso implica, ¿no? Él era un martiniquense
pues, no sé cómo políticamente correcta podría decir, afroamericano, que tiene pues que ha crecido intelectualmente y que entiende de manera distinta al común denominador martiniquense su contexto. Y su contexto en función a que es un territorio colonizado por una potencia como Francia. Entonces, las utopías normalmente surgen así, de observar que hay una cuestión pasada o presente que debe ser revertida, que hay una problemática. Y Glisson se acerca al arte para a partir o a través del arte revertir esas problemáticas que él observa, no nada más en su territorio, pero en el mundo también. Y Glisson además suma un concepto que es el archipiélago y que él viene de una cuestión geográfica como de archipiélago. Y dice, los continentes son cuestiones finitas, cuestiones que están delimitadas y marcadas, ¿no? O territorios, y que no permiten otras conexiones, otras posibilidades que están, digamos, predeterminados a seguir siendo así. Y eso es lo que una utopía intenta cambiar, intenta revertir. O sea, ese confinamiento que existe en el presente o en una problemática es, no queremos que siga así, queremos revertirlo. ¿Y cuál es la posibilidad de revertirlo? Glisson habla de la posibilidad que el archipiélago genera en cuestión de es un territorio que se puede, o sea, que esté extendido, que funciona en relación a la conexión con otras islas. Y hay como una especie de intercambio, ¿no? No es finito y solamente genera posibilidades en vez de encapsular las posibilidades. Y una utopía es eso, es la posibilidad de hacer otras cosas que consideramos ideales para revertir una situación presente, que viene también de un pasado que tampoco es ideal y que nos tiene en esa situación hoy. Entonces, esa utopía es pues, hacia dónde queremos migrar, idealmente en su máxima expresión de sueño casi, ¿no? Las utopías no son realizables, pero no porque no sean realizables deberíamos cortarlas o deberíamos evitarlas. Una utopía es necesaria porque nos permite, como siempre, migrar o tratar de avanzar hacia un punto que hemos definido. Aunque no lleguemos a ese punto, pero en el camino vamos logrando cosas. Si una utopía se concreta, ya no es utopía, es como una revolución. O sea, si la revolución llega a su término, la revolución ya no puede continuar y ya no hay una evolución. Se corta con algo y empieza una cosa, se instaura una cosa que tal vez no es deseable, y hemos visto algunos casos así en las revoluciones en el mundo. Entonces, con una utopía pasa lo mismo. No se concreta, pero es como nuestro punto de referencia, nuestro como punto de fuga hacia dónde queremos migrar. ¿Considerarías que en las exposiciones, o sea, en estos procesos curatoriales se hace eso, ¿no? Se realizan utopías, ¿no? Se empieza a contar una narrativa y justo no se concreta, o cuál sería tu punto de vista en ese aspecto? Sí, sí, pues yo una vez escuché una conferencia de Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, y decía en la Ibero, lo escuché en un YouTube, decía a una periodista que estaba como criticando cuestiones que en realidad no sabía que estaba criticando, y Pepe Mujica respondió, ¿saben qué? Yo creo que todos deberíamos de tener un poquito de utopía en nuestras vidas, o vivir con un poco de utopía en nuestras vidas. Y yo como que naturalmente orgánicamente he hecho eso en mi vida, ¿no? Como
Las cosas que he planeado o que he hecho han sido así como yo quisiera que esto sucediera y ahorita a lo mejor tal vez es impensable o es irrealizable o es muy complejo que suceda, pero voy a ir haciendo cosas para llegar ahí, ¿no? Y cuando llegue, pues el punto va a cambiar y siempre va a ir cambiando, ¿no? O sea, ahí no se concreta, siempre hay que ir al otro punto y al otro y al otro, porque esa es la utopía. Entonces, digamos, en todas las áreas de mi vida, siento, o si lo observo, o si ahora con este entendimiento lo analizo, creo que ha sucedido así, desde que he hecho en términos de lo que he estudiado, cómo lo he estudiado y qué he hecho profesionalmente cuando hicimos el Festival Hábito de Diseño. O sea, era una utopía. Yo no sé cómo hicimos una cosa así en tan poco tiempo. Entonces, hay estos elementos como utópicos que he integrado a cómo, pues sí, cómo vivo el mundo. Y naturalmente, pues también cuando hago una exposición o cuando cuando escribo un texto o tal, nunca es finito, o sea, siempre hay otro punto, o sea, ese es solo un punto de partida. La utopía es eso, es un punto de partida para llegar a otro lado. Y cuando llegues a ese otro lado, ahí sigues avanzando. Muchas gracias. Es realmente interesante ver cómo es que lo estás planteando, Renata. En algún momento llegué a escuchar sobre otro concepto que se podría concebir como el diseño rizomático. Y siento que se acerca un poco a esta cuestión de estar nutriéndose en cada momento, en cada oportunidad en la que se puede dar. Y eso va de la mano con el propio entorno, con el que crea el diseño, con quien lo consume, con quien lo experimenta a través del tiempo y el espacio. En ese sentido, yo quisiera preguntarte, como parte de este acercamiento entre el diseño hecho en México, el diseño hecho en América Latina, el diseño hecho en otros lugares, en otras latitudes, ¿cuáles son los elementos que necesita una persona que genera diseño para ser, entre comillas, reconocido? Ya lo mencionabas, esta cuestión del cono. ¿Y cómo es que para ti existe esta relación entre el trabajo que hace con su impacto en la sociedad? Okay. Es interesante, Sebastián, el concepto que mencionas, bueno, es interesante para mí y es un concepto con el que he trabajado desde hace mucho tiempo, el rizoma, por un libro de Gilles Deleuze, que es uno de estos personajes, como yo tengo a mis personajes que sigo, que leo, que me ayudan a reflexionar, ¿no? Como entender este mundo, y uno de ellos es Gilles Deleuze. Y justamente el concepto del rizoma lo he trabajado y me ha ayudado a entender lo que estás tú comentando, lo que estás describiendo y reflexionando. El rizoma es esto, es el doblez. Las cosas no son planas, no van de un punto a B, sino en el doblez está la posibilidad de la posibilidad, porque se despliegan las cosas, se multiplican. Y bueno, sí, también eso es como suma al concepto de la utopía. Y cuando mencionas, ahora pasando más específicamente a tu pregunta de qué necesita un diseñador para ser reconocido, primero yo me preguntaría, ¿por qué tenemos la necesidad de pensar que los diseñadores o las personas debemos ser reconocidas? Y si existe esa necesidad, ¿quién lo está reconociendo? ¿Quién es ese otro que está reconociendo y quién valida a ese otro? Ese otro es una institución, es el MoMA, está validando a Marcel Duchamp a exhibir su urinal. Cuando Marcel Duchamp o sea, ya era reconocido, ya era un artista conocido por su obra en el mundo, y cuando el MoMA hizo ¿cómo se llama? Un call for entries, pidió
envíenos obra para ver si la exhibimos en una exposición, Marcel Duchamp envió bajo el nombre Richard Mott el urinal. Entonces, Richard Mott no era reconocido, no existía como nombre. El urinal, pues tampoco era reconocido en el contexto del arte, ¿no? O sea, no es una pieza de arte con los valores en el que en ese momento se concebía el arte. Entonces, ¿quién reconoce a Richard Mott? ¿Y quién valida al MoMA para reconocer a Richard Mott? ¿O por qué Richard Mott tiene que ser reconocido? ¿O por qué el urinal tiene que ser reconocido? Entonces, yo creo que ahí entramos también, o sea, en cuestiones pues de poder y de ideologías y de instituciones y tal. Pero si fuéramos como a la parte central de qué necesita un diseñador es ser reconocido, o sea, si viéramos como en el fondo digamos, lo relevante de tratar de llegar ahí, podríamos decir, ok, ¿qué necesita o qué cualidades son necesarias en un diseñador para ser relevante en el mundo hoy, ¿no? Para aportar positivamente al mundo hoy. Cuando aporta positivamente va a ser reconocido por una institución o por un personaje importante, una figura en el mundo del diseño, en el mundo del arte, en el mundo de no sé qué, del medio ambiente, o por la audiencia, o por el usuario, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí está aportando positivamente a la sociedad de hoy, ¿no? Y sobre todo con miras en el futuro. Bien, lo que dices es importante, vaya que es importante, porque esta es una de las preguntas que al menos he escuchado en diferentes lugares de espacios de diseño que se evocan de enseñanza, en ese punto en donde se busca una contemplación, un reconocimiento casi hegeliano del maestro y el alumno. En tal caso, pues, eso me llevaría a otra pregunta, que en cierta medida ya la has respondido sobre los diseñadores latinoamericanos, cómo es que para ti se están dando estas aproximaciones con la realidad que tienen, con la realidad pues, que transmiten a través de sus diseños. Digamos, es una extrapolación de lo que viven en su día a día. ¿Cómo lo ves en el caso de América Latina con respecto a otras latitudes, como por ejemplo, ya decías, en Francia o en Europa o en América del Norte? ¿Cómo lo ves? Ese tema pues me pasa dos cosas con ese tema, porque por un lado me interesa como desmenuzarlo y entenderlo y poder tener una respuesta, pero creo que tener una respuesta no es necesario, nomás seguir reflexionando en él. Y por otro lado, a veces ¿cómo podré decir? Me desilusiona un poco cuando escucho a personajes, cuando veo exhibiciones, cuando leo textos sobre estos temas, y lo que encuentro son casi las mismas ideas que de verdad no nos llevan a nada y que solo están reforzando la idea nostálgica y folclórica de nuestras raíces. Entonces, ¿cómo se puede revertir eso? Bueno, entonces tengo estas dos cosas que me pasan con ese tema. Y les comparto algo que recientemente me ha ayudado a informar, ahorita todavía como por encimita, porque no me he adentrado en ese tema, porque ahorita estoy trabajando en otros temas, pero está ahí latente. Hace unas semanas estaba leyendo un libro de Jacques Rancière que se llama El destino de las imágenes. Y hablando de arte y de algunos, poniendo el ejemplo de algunos artistas, explicaba un concepto que él desarrolla y con el que me cayó el 20 a mí,
para entender esta problemática del diseño latinoamericano y su relación con el diseño global o el diseño europeo, y cuál es ese diálogo que el diseño latinoamericano tiene y trata de comunicar al exterior, ¿no? Entonces, Rancière explica un concepto que habla del caos y dice, hay artistas o hay creadores que su obra está desarrollada como de manera muy directa con conceptos, digamos, más tradicionales, con valores que no son comunes a todos, que hablan de los ideales de la belleza, ¿no? Más occidental, o que tienen formatos que conocemos o que más ampliamente son aceptados. Pero hay otros que están sumando a su práctica una cuestión caótica. Es decir, están sumando dos o más conceptos que están en choque. Porque a diferencia de estos otros artistas de los que hablaba al principio, suman solo, digamos, conceptos que, digamos, fluyen, que se desarrollan naturalmente y no hay, digamos, fricción entre ellos ni entre ellos con lo exterior. Entonces, cuando hay estos creadores que logran dialogar entre conceptos o situaciones o contextos que están en choque, están en conflicto y que a veces, o sea, son como imanes, ¿no? Que no logran embonarse en no hay punto de contacto entre ellos. Cuando logran trabajar con ellos y crear a partir de ese caos algo artístico, en nuestro caso, algún objeto de diseño sí, que toma forma y que es fuerte conceptualmente, estéticamente, en esta escala, en este cono que ya hablábamos. Cuando logra esto, bueno, es muy interesante el resultado y el proceso y el personaje mismo, ¿no? Y lo que nos sucede en Latinoamérica es esto. Hemos vivido siempre con polos, ¿no? Con polos que a veces no logran entrar en diálogo, que siempre están en conflicto, que siempre hay fricciones entre ellos. Y así ha sido, digamos, nuestra existencia. O sea, éramos indígenas, y llegaron los españoles y pues ahora somos mestizos, y justo del que les hablaba, Edouard Glissant, habla también mucho sobre este tema del mestizaje y también me ha ayudado a entender ese concepto. Pero lo que dice Glissant es, en el mestizaje hay más posibilidades también. Es como, no es ese continente finito, ¿no? El mestizaje es siempre la combinación, provoca más combinaciones, más posibilidades, ¿no? Entonces, nosotros, pues sí, tenemos esta condición del mestizaje, pero además tenemos otras condiciones como desigualdades ya internamente económicas, ¿no? O sea, ya no tenemos como el yugo del país colonialista, nos hemos liberado, pero no nos hemos liberado del yugo occidental, o internamente de los polos sociales, ¿no? O sea, el blanco y el moreno. El blanco siempre es el que tiene dinero y poder, y el moreno no. O sea, el moreno es el que nos sirve en los restaurantes en la Roma, porque el blanco está sentado, descansando, tomándose un mezcal a las 12 del día cuando todos estamos trabajando. Es decir, o sea, y vivimos con esa cotidianidad y sin cuestionarla, pero hay quienes la cuestionan. Y que algunos son estos diseñadores en Latinoamérica que han trabajado con estos polos, con estos caos, y que para mí ese es el diseño latinoamericano, el que los logra ver,
estas fricciones, estos polos, y que a partir de ese caos genera una creación que proviene del espíritu y que conecta con las personas. Bien, pues es verdaderamente esclarecedor para mí escuchar esta respuesta que me das, porque me recuerda a trabajos hechos por Juan Hacha o Félix Beltrán, en donde hacían una crítica, hacían una visión de su panorama y pues tenían una perspectiva de lo que les acontecía. Tomar el tema central, el tema por el cual te hemos buscado y nos hemos interesado por tu trabajo, que es la curaduría. Hemos redactado una pregunta que, pues, dado al hecho de que has estado en el extranjero aprendiendo y observando cómo es la vida desde otra perspectiva, ¿cuáles son las diferencias que encuentras entre el proceso curatorial hecho en Europa o en América del Norte en relación al que se está haciendo en México o en América Latina en general? Yo creo que hay una, como me he topado con unas cosas muy lindas, positivas y gratas sorpresas, porque hay curadores, instituciones e iniciativas en Latinoamérica que son muy críticas y que están haciendo cosas, evolucionando, digamos, el discurso curatorial, las discusiones, los temas que estamos trayendo a las mesas de diálogo hoy. Justamente creo que por esto, por esto que hablamos hace un momento. Y en Europa o en Estados Unidos, pues ellos están bien, digamos, ellos no tienen estas fricciones, están bien entre comillas, ¿no? Por decirlo de manera fácil. No tienen estas fricciones y estos caos con los que nosotros vivimos en la cotidianidad. Y eso los ha provocado que sus, digamos, sus reflexiones o sus problemáticas sean otras o casi no haya, y que pues no se generen estos saltos más cuánticos hacia dónde hay que migrar la discusión, cómo hay que provocar con mayor intensidad esas reflexiones, esos cuestionamientos de los temas que hoy nos están afligiendo, ¿no? Entonces, en Europa y en Estados Unidos veo que las curadurías todavía están hablando de estas primeras escalas, ¿no? De la parte objetual o endogámica de la disciplina, que puede ser arte, diseño, arquitectura, lo que sea. Tal vez de la segunda parte, de la segunda escala, de eso en conexión con el otro, el sujeto. Entonces, cuestiones de experiencia, cuestiones de emociones y tal. Pocos están entrando ya en una más crítica sobre reflexiones de problemáticas más imponentes en nuestro mundo hoy, ¿no? Digo, tal vez sí hay, o sea, hay críticos y escritores que lo están haciendo, pero en términos de curaduría, como está más callado. Y en México no, sí hay, pues en Latinoamérica, o sea, hay ferias, hay iniciativas, hay iniciativas, me refiero que de repente hay festivales que más, que van y vienen y se apagan, exposiciones muy puntuales que no vienen necesariamente de la institución de un museo, pero también museos, personajes en específico, diseñadores en específico o escuelas que sí están teniendo estos acercamientos más críticos, porque vivimos en una situación más crítica también nosotros, ¿no? Eso me lleva a otra pregunta, y es que, ¿cómo ves tú este vínculo que se crea entre sociedad, el diseño, los creadores de diseño y los factores que determinan esta relación bipartita entre los dos anteriores?
Ok, entonces hablas de diseño, sociedad y como los factores que están alrededor. En general, en México. Sí, en México vamos a centrarlo un poquito más a esta latitud. Sí, me llama la atención cómo es que elementos, digamos, necesariamente históricos o objetuales marcan como una tendencia de qué es lo que se lleva, qué es lo que se hace en México, y que también está determinado por ejemplo, la misma sociedad, en esta cuestión tan dispar que hay a veces en la sociedad entre clases sociales, una movilidad social. ¿Cómo ves esta relación entre, entre estos conceptos que menciono? Pues en algunas de mis clases les hablo a los diseñadores de entender el Zeitgeist. El Zeitgeist es un concepto que inventó Hegel en el siglo XIX, que significa el espíritu de la época. Entonces, el espíritu de la época es determinante para lo que sucede en una sociedad, en una geografía, en un momento específico. Y eso sucede naturalmente, lo queramos o lo estemos pensando o no, ¿no? El espíritu de la época está dictando cómo nos vestimos, cómo estamos pensando, cómo estamos consumiendo, cómo nos estamos interactuando, cómo nos estamos enfermando, cómo estamos viajando, todo, ¿no? Ese es el espíritu de la época. Y los diseñadores traducen el espíritu de la época en objetos materiales o visuales, ¿no? O imágenes visuales. Y eso siempre está ahí, pero cuando el diseñador es un diseñador pensador también y está activamente y conscientemente observando y analizando su zeitgeist, puede incorporarlo de manera más contundente y más, digamos, con un resultado más impactante para su entorno, porque está entendiendo y está reflexionando en torno a lo que está sucediendo en su momento, en su contexto, en este zeitgeist. Y aquí está implicado entonces el zeitgeist, esto que tú hablas, ¿no? La sociedad, los factores, y luego el diseñador, que es el segundo ente, y en tercero y último, ese objeto producto de esos dos. Bien, aquí me recuerdas un poquito al trabajo que ha venido realizando Gustavo Prado. Creo que en una de tus ponencias, él estaba acompañándote ahí también, tuvo una participación. Con su trabajo en Trendo es bastante interesante lo que está haciendo, cómo acercar este zeitgeist a las personas que están interesadas en las tendencias, en la que se está llevando en México. Y bueno, ahora quisiera preguntarte. Ahí te sumo una cosa. Ese zeitgeist no nada más está informando, porque yo doy una clase que se llama Análisis de Tendencias en un diplomado. Y a veces creemos que las tendencias nos informan cómo nos vamos a vestir, ¿no? Cómo va a ser la forma y el color y si hoy es shabby chic y mañana es no sé qué. No, o sea, las tendencias pueden ir mucho más allá. Hice un proyecto con Gustavo Prado y vean, o sea, se puede aplicar a cualquier área de la vida, en donde estábamos trabajando en un proyecto de urbanismo en Tampico y Gustavo Prado nos ayudó a informar ese proyecto en Tampico porque hizo un análisis del zeitgeist, de lo que estaba pasando en esa parte de Tampico. Y fue, o sea, muy revelador, no solo para nosotros que pues, estamos en la Ciudad de México y no somos tan pequeños, sino para los propios locales. Entendieron cosas que para ellos eran, pues, o sea, lo común en la vida, pero nunca lo habían entendido, o sea, de dónde venía y qué efecto estaba teniendo eso y tal. Entonces, esa posibilidad de entender el zeitgeist informa de manera muy contundente cualquier cosa que se hace. Y digamos, también hace como una especie de concientización de lo que
está sucediendo en ese punto. Como digamos, veo como si fuera un balde de agua fría, como de, ay, que nos despierta de aquellas cosas que determinan y que a veces no vemos. Y hablando de estas cuestiones que determinan lo que hacemos y que a veces no vemos y que nos influyen, eh, esta pregunta creo que encaja aquí. Y es que, ¿cómo ha evolucionado el vínculo entre el diseño y la sociedad desde la creación de espacios como el Festival Abierto de Diseño? ¿Y cuál es su incidencia en la creación de espacios públicos? En la creación de estos lugares en donde las personas pueden ir a intercambiar ideas sobre lo que es su experiencia. Es un tema que a mí me apasiona, del que me informo, del que reflexiono y del que además ejecuto en mi actividad, sobre todo cuando hicimos el Festival Abierto Mexicano de Diseño. Para mí en el espacio público está la solución a todo. En el espacio público estamos conectados todos de manera horizontal y pueden suceder cosas inimaginables, positivas y negativas. En el espacio público nos sentimos arraigados y conectados y nos encontramos como quiénes somos, ¿no? ¿Quién soy yo en relación a mi contexto? ¿En qué posición estoy aquí? Y Juan Villoro hablaba de un concepto que retomo y del que hablaba o que nos permitía desarrollar el festival, que es la apropiación afectiva del espacio público. Este es también un concepto que en realidad viene más décadas atrás de Jane Jacobs, cuando escribió lo acabo de olvidar, pero de American City, ¿cómo se llama? Bueno, su libro seminal sobre urbanismo, ahorita lo recuerdo, y Jane Jacobs explica la importancia de conectar afectivamente con el espacio público y que eso es lo que permite o posibilita a las ciudades y a la sociedad a existir de manera positiva o conviviendo de manera positiva. Y luego, sumando esto, leyendo también otros textos, justo para el proyecto de Tampico, a la par del libro de Jane Jacobs, leí un ensayo, y no recuerdo el nombre, pero de un crítico de la arquitectura europeo que decía: deberíamos dejar de denominar al espacio público como tal y hablar más bien del espacio social. Porque está implícito en el concepto de espacio público que hay una jerarquía que lo hace público. O sea, está el gobierno que dice: este espacio es público y por lo tanto ustedes lo pueden usar. O este espacio es privado y por lo tanto ustedes me pagan a mí, o tal. Entonces, en el espacio social no hay esta jerarquía. Y bueno, entonces, si habláramos de espacio social o, pues, para efectos prácticos, de espacio público, para mí, ahí en el caso del abierto, era donde sucedían las posibilidades, ¿no? Es el primer contacto a nivel horizontal, a nivel de calle, del mundo con el mundo. O sea, nosotros en el espacio público conectamos con personas, con arquitectura, con la naturaleza, con los objetos, con los espectaculares, con música, con todo. Esto es nuestra conexión social. Y en el abierto lo que posibilitaba el espacio público era no jerarquizar el acercamiento al diseño, sino democratizar el diseño, en el sentido de que las personas podían, con una experiencia muy directa, entrar en contacto con el diseño y con esta primera, digamos, con esta primera capa de la visual. Entonces, si tú caminabas
por la Alameda o por el Zócalo y te tropezabas con una instalación de Mark Myerscough o de Azuma Makoto, pues evidentemente volteabas a ver esto y visualmente te hacía algo, ¿no? Te hablaba, ¿no? Te conectaba. Esa capa, después a esa persona le permite ir adentrándose en conocimiento con el diseño. Entonces, ¿quién es ese diseñador? ¿Por qué lo hizo? ¿De dónde viene? Ok, bien, ¿y qué es este festival? Y tal. Y luego vas adentrando y entonces, pues tal vez esto me permite entrar al MUNAL o a Bellas Artes, que puede ser muy imponente para algunos o para muchos. Y pues si sabes que es un festival que está sucediendo ahí, que es gratuito, que tal, pues tal vez te lanzas y entras. Eso nos sucedió con, por ejemplo, pláticas que hacíamos en espacio público. En una de las ediciones del festival tuvimos lo que se llamaba el pabellón migrante que diseñó Tux, Emiliano Godoy y su equipo, un pabellón de madera que habían hecho para la Secretaría de Cultura, bueno, en su momento Conaculta, y lo tuvimos en la Alameda y ahí hicimos una serie, tuvimos creo que 220 eventos en ese pabellón durante 5 días del festival. Llevados a cabo en colaboración con Conaculta. Que en ese momento colaboramos con la que hoy es la Secretaria de Cultura Federal. Y en el pabellón tuvimos una plática con Lance Wyman. Lance Wyman, pues sabemos, es personaje histórico para México y en el mundo también, que diseñó los símbolos, la señalización del metro, que colaboró en el diseño del logo del 68 y tal. Bueno, Lance estaba ahí dando su plática y hasta enfrente de la plática, en primera fila, acostado en el piso, estaba una persona en situación de calle. Y alguien dijo, hay que moverlo, hay que sacarlo. Pues sacarlo a dónde, ¿no? Estábamos en espacio público, en la Alameda. Y Lance dijo, no, pues déjenlo. Y sí, o sea, naturalmente había que dejarlo, ¿no? Pues, era tan libre como los otros de escuchar a Lance y estar en ese espacio. Esa persona puso atención, estaba súper interesado, se le veía su interés en la plática de Lance. Y no, o sea, me quisiera imaginar lo que hay o lo que dejó es esa plática de Lance en este personaje. Entonces, para mí eso es el espacio público. Mientras estabas platicando lo de el libro de Muerte y Vida de las Grandes Ciudades, ese creo que es el libro, creo que del 64. Bueno, esta cuestión de incidencia y de un cierto impacto en las personas es algo que estamos buscando a través de este proyecto y a través de futuros proyectos que se puedan concretar. Y pues nada, creo que hasta aquí llegan mis preguntas. Hay algunas más adelante, entonces muchísimas gracias por respondérmelas. Gracias a ti, Sebastián, por tus reflexiones. Bueno, pues justamente esto que mencionas sobre las experiencias, ¿no? Que te pueden otorgar este tipo de exposiciones, que pues sí, yo la verdad quedo impresionada con la anécdota de esta persona en la Alameda. O sea, creo que uno nunca llega como a dimensionar cómo pueden cambiarte este tipo de oportunidades y pues lo importantes, ¿no? Que son que se lleven a cabo. Aquí pues podría ser, daría pie a una pregunta que desarrollamos que dice, ¿qué reto significó la pandemia para los espacios colaborativos de diseño y ahora cuáles son los nuevos desafíos a los que se enfrentan? Bueno, yo creo que es evidente para todos que el confinamiento, pues como su nombre lo dice, nos confinó a todos, confinó también las posibilidades creativas, productivas, económicas, afectivas.
Y en ese sentido, bueno, ¿qué más dejó la pandemia que no sepamos ya? Yo me informo, o lo que voy a comentar está informado por una entrevista que leí y escuché que le hicieron a Lee Edelkoort, que fue Lee Edelkoort fue la directora de Design Academy Eindhoven en Holanda, que posicionó a la escuela como la escuela de diseño conceptual en el mundo. Y Lee, pues es, ya dejó la escuela y es, digamos, la trend forecaster, la generadora de tendencias más contundente en el mundo. Lee dice que, o decía, porque en esa entrevista estaba confinada en Sudáfrica y ahí le estaba haciendo una entrevista a Dicin, decía que estaba viendo como que había una cuestión positiva que estaba sucediendo a causa de la pandemia, que era que muchos creadores habían regresado a producir y a crear, a pensar desde el espacio, digamos, más doméstico, que es la casa, ¿no? Entonces, sobre todo diseñadoras textiles que estaban con su máquina de coser en el comedor de su casa, produciendo desde ahí. Y decía Lee, tal vez esto nos va a regresar a lo que se denomina las cottage industries. Y las cottage industries era un modo de producción ya hace siglos que es, digamos, lo más local posible. Porque no es nada más local de que sí trabajo en la misma ciudad o en la misma colonia, no, es trabajo en mi propio, en mi vivienda, ¿no? Y bueno, esto podría traer cambios positivos a la manera en que los diseñadores producen y piensan hoy en el mundo. En este sentido, pues nos causa como mucho interés esto que comentas de que a lo mejor cambió, digamos que pasamos de de espacios públicos a más espacios personales y más, digamos que locales. Digamos que volvemos a formar un poco comunidades no tan globalizadas como las teníamos. Uh-huh. Y en este sentido también queríamos preguntar que ¿cuáles son los factores que consideras que intervienen o influyen en la falta de este tipo de lugares, en la falta de este tipo de exposiciones sobre diseño en México? Pues el principal es el recurso económico. Ese es el factor aquí y en el mundo, aunque en el mundo a veces hay más recursos, pero bueno, ese es. Pero claro, también hay otros, porque inclusive teniendo recurso económico, a veces las cosas no suceden o suceden de una manera no deseable. Y después es, pues, digamos, la disposición de los actores en cuestión por dedicar su tiempo a la generación de estos espacios. Nos ha orillado este mundo, este sistema económico a ser hiperproductivos, a pensar que la generación de recursos económicos y de vivir con cierta posibilidad económica es lo que tenemos que lograr a partir de nuestra actividad profesional, y que si no lo logramos, entonces no somos exitosos. Y por lo tanto, hay pocos actores que dedican su tiempo a cuestiones que no nos van a hacer millonarios, y pues hacer una exposición de diseño, o sea, pues a uno, digamos, no es una profesión no es un banquero,
Y el Museo de Diseño o el museo en general, pues también tiene recursos bien limitados, ¿no? No es una feria, no es Exposiac, ¿no? Entonces, bueno, ese es un factor, el económico, pero también la disposición de las personas a dedicar su tiempo a estas cuestiones culturales necesarias, que su fin último es seguir haciendo cultura y no es un fin económico. Y luego, pues también como pues cuestiones como de ponerse de acuerdo y decidir hacer una cosa no es tan fácil. Hay disociación entre la escena, aunque hay y ha habido plataformas que han logrado aglutinar más esta escena de diseño, pero bueno, eso nunca se acaba, eso siempre se tiene que seguir formando. Y también conectar más y generar más vínculos y voltear a ver la necesidad de conectar a los diseñadores, a la escena del diseño, a la producción del diseño con las instituciones culturales. Ya hay avances en eso, ya Jumex, ya el MOAC están haciendo exposiciones de diseño, que son pues instituciones culturales de arte, digamos, imponentes en México. En el festival también estábamos lográndolo, o sea, por primera vez el MUNAL ya exhibía diseño, Bellas Artes, aunque Bellas Artes tiene su museo de arquitectura, en San Ildefonso exhibimos diseño. Entonces, esa incidencia del diseño dentro de la cultura también es fundamental, porque a veces, no a veces, digamos, nuestro entendimiento occidental de la cultura no permite pensar al diseño como parte de ella. Se piensa que el diseño tiene una cualidad meramente económica o de nicho, o que apela solo pues a una cierta parte de la sociedad, o que tiene que ver con un estilismo, un esteticismo, y no es nada más eso. O sea, sí lo es, desgraciadamente existe y es así también, pero el diseño está en todas nuestras vidas, el diseño está en todos los objetos, desde que nos acostamos a que nos dormimos, y no son solo objetos materiales utilitarios, sino son objetos materiales utilitarios que forman parte de la cultura y que se informan, se informan de la cultura y que a la vez informan a la cultura. Entonces, también esto, ¿no? Como permear hacia las instituciones culturales temas de diseño. Es muy interesante y creo que se conecta mucho con lo que mencionábamos en un principio sobre el reconocimiento y cuál es el tipo de reconocimiento que se busca. Nos gustaría preguntarte de las exposiciones que has curado y en los distintos lugares o museos, ¿cuál sería alguna que haya representado un mayor reto para ti? Pues igual y no una exhibición en específico, pero el festival en particular. Fue un reto personal impensable, incalculable para mí. Ok. Bueno, en muchos sentidos, en todo. O sea, físicos, de dedicarle tantas horas al día, de que hice el primer festival cuando mi hija acababa de nacer, tenía 2 meses de nacida cuando hicimos el primer abierto, de cuestiones económicas, de cuestiones de todas las áreas de la vida. Fue un gran reto. Ok, y bueno, ahorita que mencionas todo esto, de que pues no solamente es lo laboral, sino también lo personal y todos esos aspectos, en ocasiones has hablado del trabajo de la mujer en cuanto al diseño, y bueno, dado que en nuestra facultad la gran mayoría de la población somos mujeres, nos gustaría preguntarte si nos podrías mencionar algunas diseñadoras que han ayudado a visibilizar el trabajo de las mujeres en el diseño mexicano o en general.
Pues diseñadoras en México que han ayudado a visibilizar el trabajo de las propias diseñadoras. Sí, pues contemporáneas, Marisol Centeno, Carla Fernández, y no contemporáneas, pues Clara Porcet, indudablemente. Y ahí, para sumar a esto, o sea, ¿por qué las mujeres y por qué? O sea, porque no es nada más una cuestión o sea, sí es una cuestión de género, pero no es una cuestión nada más de vamos a ser visibles porque tenemos que ser visibles porque estamos en una lucha como mujeres, ¿no? ¿De dónde viene esto? ¿O por qué en el diseño está sucediendo así? Y escribí un texto cuando escribía mi columna en la revista Código, que ya desapareció, sobre la incidencia de las mujeres en el diseño. Y digo, yo no o sea, antes de escribir el texto no lo había visualizado así, no lo había realizado así. Y al hacer el texto y leer y analizar y todo, llegué a esta conclusión que las mujeres hemos ido ganando, y eso lo sabemos, no estoy trayendo nada nuevo, hemos ido ganando terreno en la sociedad. Pero en el diseño, ese terreno lo hemos ganado tal vez de manera más, o sea, a diferencia de en la sociedad en general, con cualidades más particulares a situaciones que suceden dentro del diseño. Entonces, las mujeres pasamos de ser, digamos, las creadoras materiales, o sea, bueno, primero, pasamos a poder entrar dentro del diseño y producir dentro del mundo del diseño, porque estaba dedicado al hombre. Y había, por ejemplo, William Morris o Charles Rennie Mackintosh trabajaban con sus esposas. Entonces, ahí ya empezaron a incidir las mujeres en la creación de nuestro entorno material, digamos, de manera física, o sea, a crear, ¿no? Nuestra gran aportación, nuestro gran logro en el mundo del diseño, que pasó primero, pues, de ser fuerza de trabajo, ¿no? De estar en el proletariado y estar en las líneas de producción, creando también a la par del hombre, y después pasar de ahí a estar a la par de William Morris y Charles Rennie Mackintosh y Lily Reich con Mies van der Rohe, aunque no las conozcamos, o Charlotte Perriand con Le Corbusier, o Clara Porcet con Luis Barragán, hay un montón de ejemplos. O sea, ya estamos incidiendo a nivel de la creación, digamos, más a otro nivel, ¿no? No de la creación no pensada o no intelectual de la línea de producción. Y hemos logrado, gracias al camino que ellas nos han planteado, llegar a incidir en el ámbito de las ideas. Entonces, las mujeres pensadoras de diseño o críticas de diseño, y no solo porque escriben y solo se dedican a eso, como Louise Schoenberg en Holanda, pero que a través de su práctica están pensando, creando, dialogando, reflexionando y sí tal vez escribiendo, pero sobre todo materializando ese pensamiento en los objetos, es ya como, es el máximo eslabón al que hemos llegado, digamos, como en esa incidencia de la mujer en el terreno del diseño o de las industrias creativas. Muchas gracias. Creo que es muy importante conocer eso también, la historia y la transición que se viene dando a través del tiempo, para poder entender en dónde nos posicionamos ahora. Y bueno, desviándonos un poquito del tema, pero creo que a todos nosotros como equipo y a todos los que van a ver esta entrevista, les gustaría saber tú qué consejos o qué recomendaciones nos darías a los estudiantes que vamos comenzando como en este ámbito del diseño y la comunicación visual. ¿Cuál sería como tu consejo principal o algunas cosas que te gustaría como decirnos en general? Bueno, igual y tres elementos.
El primero es este el que les hablé ya muy al principio, como sumen un poco de utopía a sus vidas, ¿no? Y a la manera en que piensan, crean, interactúan, hacen tal. El segundo sería estén abiertos a colaborar, o sea, en esta idea como del archipiélago o de los rizomas y tal, las conexiones, las multiplicaciones, los dobleces, son posibilidades. Si no es endogámico, es individual, es estéril, ¿no? Cualquier creación. Y la otra sería, integren todo el tiempo, en todo momento, el diálogo, las reflexiones, y sobre todo el discurso y las ideas a nivel intelectual, teórico y tal vez más académico en su quehacer. O sea, si cualquier cosa que hacemos la pudiéramos soportar con estos conceptos teóricos que otros ya probaron, que son válidos y que nos están ayudando a entender el mundo, a acercarnos a él. Si estos conceptos nos ayudan pues sí, a seguir creando, a seguir pensando, si los usamos como referencia, si generan discursos, si provocan reflexión entre nosotros y de nosotros hacia afuera, pues va a ser, cualquier cosa que hagamos, esto va a ser más significativo, no solo para la disciplina, sino para la sociedad y después en la tercera escala para el mundo. Perfecto, creo que tienes mucha razón. Muchas gracias por tus respuestas. Con gusto, bueno, creo que ya para despedirnos y ir cerrando un poco esta conversación muy interesante que tuvimos, pues quisiéramos que nos mencionaras algunos planes o proyectos que tengas a futuro, que quisieras destacar o comentarnos. Pues seguir con mi práctica de hacer consultorías y no solo digamos, a diseñadores o a creadores, sino también a expandirlo a instituciones que tal vez no imaginamos que les podría beneficiar sumar el diseño o temas creativos a la manera en que hacen las cosas. Entonces, eso va a ir por ahí. Va a haber más consultorías con actores o con instituciones más inesperadas. Pues seguiré dando clases aquí en México, doy clase en Francia y en la maestría donde estudié en Londres, doy una sesión. Y pues siempre con la posibilidad de seguir haciendo exposiciones que pues nunca sé cómo va a ser, cuál va a ser, pero siempre son una sorpresa que a veces sucede de manera veloz y ahorita no las tengo. Hay unas en proceso de cocción en Francia y aquí. Pero sí, de repente en 3 meses una exhibición se hace. Muchas gracias. Bueno, sin más que agregar, queremos agradecer en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Facultad de Arte y Diseño la participación de Renata Becerril en esta segunda edición de Punto D. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Que tengan buen día y que les siga yendo muy bien en su trayecto de la escuela y avancen en ese sentido. Muchas gracias. Que estén bien. Igualmente, gracias por la plática.